La idea del segmento de hoy es analizar qué pasa cuando las empresas no son administradas por sus dueños, o sea, los accionistas, sino que los mismos delegan el manejo de las mismas en managers o directivos que ejercen tales funciones. Es decir, con el crecimiento de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas familiares, la mayoría de ellas, va sucediendo que los accionistas ya no pueden ejercer o no tienen la capacidad de ejercer las funciones básicas de su manejo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, en empresas públicas que cotizan en el mercado de valores. Contratar a gente experimentada, capacitada, que puede ejercer dichas funciones y la garantía de esa contratación derivará, hipotéticamente hablando, en un mayor retorno para los accionistas del que podrían tener de otra forma. Claro, se produce una cuestión, que es que se separan las funciones, es decir, ya el accionista no es más manager, o dicho de otra forma, ya no es quien maneja la compañía. Y entonces quizás lo que debiera ser una fortaleza pudiera llegar a ser una debilidad en función de que los objetivos de los managers pueden no estar alineados con los objetivos de los accionistas. ¿Cuál es el objetivo del accionista? Crear el mayor valor de la compañía. El mayor valor de la compañía va a estar dado en función de dos variables. Una tiene que ver con los dividendos, es decir, los dividendos que se pagan en forma anual y que se fijan por un órgano de la compañía que es la asamblea de accionistas, propuesto por otro órgano de la compañía que es la junta de directores. Y a su vez, de los dividendos existe algo que tiene que ver con el precio específico de la acción, es decir, el incremento o la disminución del precio de la acción en el mercado tiene que ver también con el rendimiento del accionista. Quiere decir que si ese combo de dividendos y precio de la acción satisface la tasa de costo de oportunidad del accionista, los managers estarían realizando correctamente su gestión. Claro, se produce una relación donde los propietarios son los principales, o sea, los accionistas, y los directivos son los agentes. Esta relación puede llegar a tener distintos objetivos. Racionalmente hablando, el objetivo de un gerente, de un manager de una compañía, podría ser el de lograr el mayor valor para sí mismo, o sea, lograr la mayor retribución, el mayor sueldo, la mayor compensación, el mayor bono, que no específicamente tenga que ver con el incremento de valor de la compañía en el mercado. Claro, esto iría de choque con lo que quiere el accionista o el principal o propietario de la empresa. Entonces, muchas veces estos choques pueden traer aparejado una mala relación de principal y agente que derivará en ciertos riesgos. El riesgo más severo podría ser la expropiación, es decir, que la empresa vaya a la bancarrota, ¿sí? Que se tengan que vender sus activos para pagar o liquidar sus activos para pagar los pasivos existentes y ya no tendrían los accionistas ningún tipo de valor en cuanto a la tenencia de su participación accionaria. El accionista es el último que cobra en esta cadena, ¿no? Por lo tanto, el accionista es el último eslabón de la cadena y va a cobrar una vez que todos los pasivos sean pagados, inclusive los pasivos financieros de la compañía. Por lo tanto, cuando los activos no alcancen o la liquidación de los activos, el importe de la liquidación de esos activos no alcance para el pago de todos los pasivos, incluso el accionista podría tener otro tipo de penalidades, es decir, muchos accionistas podrían tener avales en la empresa ante los bancos y demás, en donde estuviera en juego su propio patrimonio a nivel individual que no tenga que ver específicamente con la sociedad. Sin llegar a ese extremo tenemos destinos improductivos. Los managers, los directores de la empresa, quienes manejan la compañía, los ejecutivos, pueden destinar activos en forma improductiva en función de beneficio propio. Por ejemplo, podrían privilegiar ganancias contables no económicas de corto plazo que deriven en un bono
que satisfaga sus necesidades. Podrían utilizar activos, ¿sí?, en destinos que en el tiempo no van a tener con el crecimiento del valor de la empresa, pero sí que a lo mejor van a determinar rentabilidades más cortas. Podrían definir inversiones de corto plazo y no de largo plazo. En fin, podrían destinar activos en forma netamente improductiva y que va en contra, lógicamente, de crear valor para el accionista en el largo plazo. El accionista se encuentra con dos problemas fundamentales acá, que es en función de la atomicidad que se genera en este tipo de empresas que cotizan en el mercado de valores, donde la cantidad de accionistas es muy importante, y deriva en dos cuestiones. Una es la imposibilidad del seguimiento, es decir, los accionistas, que son muchos, ¿sí?, muchas veces su costo de oportunidad tiene que ver con imposibilidad de seguir las acciones de los agentes y también imposibilidad económica, ¿no?, porque el costo de oportunidad derivará en que el accionista deberá tener que emplear tiempo que podrá utilizar en otras cuestiones con un rendimiento mayor para tratar de vigilar las acciones de los agentes. Y si no tiene una posibilidad de seguimiento propio en una gran atomización de los accionistas, en empresas donde existen miles y miles de acciones emitidas, se encuentra con costos importantes de seguimiento a contratar para vigilar las cuestiones de la gente. Esos costos tienen que ver con costos de control y monitoreo. Los costos de control derivarán en auditorías, que pueden ser internas e internas, es decir, diseñar un control de auditoría interna será en función de contratar auditores dentro de la empresa que revisarán a diarios todas las operaciones que la empresa realiza. Y después el monitoreo, es decir, una vez que controlo, tengo que monitorear que lo que fue sucediendo, si en el tiempo, está relacionado con los presupuestos, con los objetivos previstos y demás. Todo eso deriva lógicamente en costos, es decir, implementar todo esto deriva en menores ingresos en función de un incremento de los costos. Hay una frase muy interesante de Peter Klein que dice: cuando los capitalistas aportan los recursos para sus empresas, usualmente delegan el manejo del día a día, lo subrayo para que se vea mejor, en managers que son responsables por el uso de esos recursos. El problema de la discreción del manager, lo que llamamos agente principal, ocupa la mayor parte de la literatura de la teoría de la firma. Entonces, tenemos un problema, que es limitar la discreción del manager para que no ocurran cuestiones que tengan que ver con costos mayores o utilización inadecuada del capital o rendimientos menores a los que tenga el sector, la competencia o la industria específicamente hablando. Es decir, no se trata siempre en el hecho de perder o de tener utilidades negativas. Muchas veces se trata de no ganar lo que la empresa podría llegar a producir, ¿sí? Entonces, en este punto decimos, bueno, ¿cómo limitar esa gestión para que ese límite no sea o no nos juegue en contra y determine que ese ejecutivo no pueda producir toda la eficiencia que él mismo es capaz de llegar, ¿sí?, en función de lo que es su entendimiento, su capacidad, su inteligencia? Otra frase me parece interesante, ¿sí?, que es: Bill y Means argumentan que las corporaciones modernas no son administradas por sus dueños, los accionistas, un poco lo que dijimos antes, sino por managers bajo salario. Acá ya tenemos un problema, es decir, si interpretamos que los managers o quienes dirigen la empresa van a cobrar en función de los salarios, ¿sí?, muchas veces vamos a decir que la eficiencia de los mismos va a estar hasta cierto punto. ¿Cuál es el cierto punto o el techo de su eficiencia? El nivel del salario que los mismos tengan, ¿sí? Y hasta ese punto van a ser eficientes y van a trabajar. Lo que no indica ese punto que la empresa puede haber logrado mayores rendimientos o mayores disminuciones de costos o mayores retornos
que tengan que ver con una tasa mayor de retorno del capital invertido en función del límite que se le fija a los mismos, otorgándole un sueldo fijo, cuyos intereses difieren de los accionistas. O sea, Birling Mint dicen los intereses de los managers difieren definitivamente de los accionistas, como por ejemplo su propio prestigio y recompensa. Si la tenencia accionaria de la compañía se encuentra dispersa, un poco lo que mencionamos antes, la atomización de las acciones de la compañía, ningún accionista tendrá la motivación para ejercer el monitoreo de las decisiones de los managers y por consiguiente la discreción de los mismos atentará contra el valor de mercado de la firma. Entonces, dos o tres premisas interesantes de este pequeño párrafo. Primero, principal, ¿sí? En las corporaciones modernas, la labor de la administración de la misma ya no es ejercida por sus dueños, que son los accionistas, sino que es ejercida por los managers o ejecutivos de las compañías, los cuales muchas veces cobran salarios fijos que limitan el accionar de los mismos. Si limitamos el accionar de los mismos, entonces los intereses de los mismos pueden diferir de los intereses de los accionistas. Si esa tenencia es muy importante y se encuentra lo suficientemente dispersa, ningún accionista se sentirá motivado para ejercer el monitoreo de esas decisiones. Y por consiguiente, esa discreción atenta contra el valor de la firma en el mercado. ¿Qué significa esto? Que el precio de las acciones en el mercado de esa compañía puede verse disminuido en función de las decisiones de los managers de las compañías. Birling Mint no considera la limitación de la discreción ex ante sin la necesidad del monitoreo posterior. Es decir, ellos parten de la premisa de que se debe limitar el accionar de los managers o ejecutivos de las compañías, ¿sí? Pero también se debe monitorear el accionar de los mismos, es decir, límites y monitoreo posterior de su accionar. Para esto nos encontramos con que los accionistas tienen la posibilidad de distintos mecanismos para limitar el accionar de sus managers. En este segmento hablaremos de los mecanismos internos fundamentalmente, que son a los que la empresa tiene acceso, que son los contratos con incentivos, los directorios o consejos de accionistas y la organización multidivisional de la misma. Rápidamente, para en otro segmento ampliar estas cuestiones, decimos que los contratos limitan lógicamente el accionar de los ejecutivos en función de que se puede establecer qué y cómo pueden hacer los mismos, tanto económicamente hablando como ejecutivamente hablando. Por otro lado, los directorios o consejos de accionistas son creados dentro de la empresa para fijar objetivos, ¿sí? Para analizar presupuestos y demás, pero fundamentalmente se crean como órganos, ¿sí? Contralores de la labor del CEO y de la labor de los principales ejecutivos de la compañía. Y por otro punto, un punto interesante es si la organización es multidivisional, es decir, que no toda la responsabilidad de las decisiones está en una cabeza y donde tengo distintos gerentes, distintas secciones y distintas divisiones, con toma de decisiones permanentes de todos ellos, lógicamente esto puede traer aparejado un beneficio en cuanto a la discrecionalidad de los managers con relación a lo que son los accionistas o los dueños de la compañía.